No se preocupen. Bien, muchachos, esta mañana vamos a ver lo que es las teorías de evolución. En este caso, pues debemos recordar que una teoría no es lo mismo que una ley. Una ley va a estar sustentada y va a estar fundamentada, ¿sí?, en un hecho probable o en un hecho comprobado. ¿Sí? Sus hipótesis han sido demostradas, han sido comprobadas. En el caso de las teorías, solamente van a ser supuestos, ¿sí? Van a ser ideas, ¿sí? Van a ser pensamientos que se han plasmado con mucha lógica, ¿sí? Con mucho indicio, con mucha intuición, porque eso también debemos de ponerlo acá, la intuición, para explicar la creencia de algo. Entonces, esa es la diferencia que nosotros debemos de manejar a la hora de los conceptos acá en la investigación científica. Ahora, la ciencia se va a auxiliar de esto también, ¿sí? De las teorías. Ok. Y esta temática pertenece a las ciencias biológicas. Ok, entonces comenzamos. Pues fíjense que son tres corrientes, ¿verdad?, de estas teorías evolutivas. Y tenemos lo que es la marxismo, darwinismo y las teorías neodarwinianas, ¿verdad?, sintéticas de la evolución. Vamos a empezar con explicando todo el contexto que envuelve estas teorías. Ahora, estas teorías son muy fuertes porque también tienen pruebas tangibles, o sea, pruebas comprobables. Ahora, hay algo que no les permite, por ejemplo, ser una ley porque lamentablemente no se tienen todas las evidencias, ¿sí? No se tienen todas las pruebas para que éstas puedan, ¿verdad?, de una vez por todas ser una ley. Ahora, vamos a empezar con este señor que se llamó Jean-Baptiste de Monet-Lamarck. Este señor fue un naturalista francés. En la época de él, pues no habían ciencias divididas, biologías, químicas y todo esto, ¿verdad? Pero sí existía, por ejemplo, el estudio de la naturaleza. Entonces, allá por 1809 publicó su libro, ¿verdad? La filosofía del zoológico, en donde, fíjense bien, expuso las primeras ideas razonadas sobre la evolución. Por supuesto, en aquella época llena de oscurantismo, ¿verdad? Y lleno de mucha, fíjese bien, eh, cuestión religiosa. Obviamente esto era una locura plantearlo. La iglesia, fíjense bien, la iglesia ha jugado un factor porque también ellos, bueno, hablando desde un punto de vista acá de la ciencia, ¿verdad? Eh, Plantean también sus propias teorías. Cada religión sí va a plantear su teoría, sus fundamentos, el cual pues se va a volver una ley, ¿verdad? O sea, dogmas, doctrinas, etcétera. Para esto nos vamos a tener que remontar en las teorías del origen de la vida que vimos allá por noveno grado. Si ustedes se recordaban, allá en la teoría del creacionismo se dividía en dos cosas. En el creacionismo religioso, de forma general, ¿sí? Que iba a tener, por ejemplo, dogmas, doctrinas, creencias, cultos, ¿cómo se llama? Ah, decretos, estatutos y bueno, una serie de reglas, ¿verdad? Okay. Y luego estaba el creacionismo del diseño inteligente, cual se desprende de un pensamiento científico, el cual cree en la existencia de Dios, pero no, fíjense bien, no forma o no tiene aquellos criterios que comenzamos a explicar en estos momentos, a mencionar, perdón, ¿verdad? Que son dogmas, creencias, símbolos, imágenes, porque en algunas religiones hay imágenes, ¿verdad? Se adoran imágenes y bueno, se hacen ritos, se hacen cultos, bueno, hay una diversidad, ¿verdad?, de culturas y de religiones, ¿verdad?, en las que se practica. En el diseño inteligente
no, ¿verdad? Es una parte de la comunidad científica que cree que se utilizó, ¿verdad? La inteligencia para crear todo lo que tiene vida acá en este planeta. O utilizan también la palabra terraformar, terraformar. Bueno, en el caso de esta teoría, Lamarck eh, ¿verdad? Tuvo que batallar contra esas situaciones religiosas. Bueno, muchos científicos, ¿sí? Por ejemplo, Nicolás Copérnico, sí, también, ¿verdad? Él expuso que la Tierra no era el centro del universo. La iglesia de esa época, la iglesia católica, lo condenó porque eso este, era algo que no era correcto. Ptolomeo también, por ejemplo, ¿sí? Con las teorías que planteaba sobre el universo y la Tierra, también fue juzgado por la iglesia. Da Vinci tuvo que ocultar, ¿verdad?, su pensamiento en las pinturas porque Rafaelo también, ¿verdad? Rafaelo, sí, el que pintó, ¿verdad? El hombre tocando el dedo de Dios, ¿verdad? Entonces, si vemos ahí, hay pensamientos que no se podían, por ejemplo, predicar de una forma libre porque la única ley que existía en ese momento era el origen de la vida de forma divina, por decirlo así. Ok, entonces, ¿qué plantea, verdad, Lamarck? Bueno, fíjense que Lamarck encontró restos de animales y estos los comparó con los animales actuales. Entonces, fíjense bien, se preguntaba, ¿sí? ¿Por qué habían rasgos diferentes? Entonces él dice que las modificaciones en el entorno de una especie van a generar necesidades, o sea, los cambios que puedan ocurrir en el clima o en el alimento van a generar necesidades. En respuesta a esas necesidades, los seres vivos se ven obligados a utilizar determinados órganos, ¿sí? Y él le llama la función hacia el órgano. En palabras del propio Lamarck, el uso continuo del mismo lo fortalece y lo desarrolla mediante no usarlo. Entonces él plantea su primera ley, la ley del uso y la ley del desuso. En palabras más prácticas, significa que si yo, por ejemplo, no estoy usando mi mano derecha o mi mano izquierda, fíjate bien, si yo soy, por ejemplo, una persona que trabaja de forma pesada donde tengo que hacer mucha fuerza, pero yo solo hago fuerza con la mano derecha, entonces mi brazo de izquierdo se va a atrofiar y poco a poco él se va a ir reduciendo su volumen. En cambio, el brazo derecho va a ir fortaleciéndose y va a aumentar sus habilidades. A eso se refiere Lamarck. Obviamente en aquella época esto era difícil de entender y también descabellado. Muy bien, la función del uso y desuso. Por ejemplo, vemos acá el kiwi y una ratita que por no utilizar, por ejemplo, el kiwi, por no utilizar sus alas, las atrofió. Ok. Luego acá tenemos otro que el uso de los cuernos provocaría un gran desarrollo, ¿sí? El gran desarrollo también en las patas posteriores de algunos animales debía ser por su gran uso, o sea, estos ratoncitos saltan. Y bueno, fíjate bien, esta analogía, ¿sí? Esta analogía entre el saltamonte y la ratita, el kiwi, ¿ok? También podría ser el pingüino, porque él no puede volar. Y aquí tenemos los ciervos y la analogía entre los escarabajos, ¿ok? Ven los cuernos, ¿para qué los ocupan? Los ocupan para eh, pelear, para parearse. Entonces, él observó eso, ¿verdad? Ahora, pero fíjese que por qué esto es totalmente inadmisible, ¿verdad? En nuestros tiempos, lamentablemente. Ahora, o sea que Lamar puso como que la primera piedra, ¿ok? Pero no la puso bien porque fíjate bien, no tuvo el terreno adecuado para ponerlo. Primero, en los tiempos religiosos que él vivió, y segundo, en los tiempos que vivió no existía la ciencia genética que existe hoy en día. Entonces,
eh, él no pudo, por ejemplo, ampliar, sí, su información, ni tampoco pudo descartar o corregir su teoría. ¿Ok? Entonces, ahora, la genética a través de los estudios nos demuestra que hay caracteres que nosotros podemos heredar a nuestros descendientes, así como yo, ¿verdad? He heredado los caracteres de mi abuelo a través de mi papá, ¿verdad? Mi hijo va a heredar también esos caracteres. Ahora, fíjense bien, ¿por qué, por ejemplo, si por ejemplo una persona, tengo dos personas ahí que han modificado sus cuerpos, si por ejemplo esta persona que hace mucho ejercicio y tiene musculatura, han desarrollado su, ha hipertrofiado, porque aquí sería una hipertrofia, ha hipertrofiado sus músculos, o sea, los ha engrandecido. Si él tiene un hijo en un par de meses, su hijo nacería musculoso como él. ¿Qué dicen ustedes? No. Ok, exacto. Ahora, en el caso de esta chica que tengo acá, ¿sí? Esbelta, con una, fíjense bien, figura torneada, perdón. Si ella tiene un hijo, ¿sí? El hijo o la hija van a ser igual que ella. No, profe. No, correcto. Pues fíjense que los cambios físicos, la Mar pensaba que sí, y que por eso la jirafa había acrecentado su cuello. Acá. Ok, estas eran las jirafas antiguas, ¿verdad? Y estas son las descendientes de esta jirafa. Él creía que por esforzarse, porque algo había pasado en el clima, que los árboles ya no hacían crecer sus ramas abajo, y entonces ya no habían hojas, la jirafa tenía que estirar su cuello para poder alimentarse de esas hojas. Y fíjense que eso es correcto, ¿sí? Porque si tú, por ejemplo, eres una persona, no sé si te pasó, bueno, eh, a mí igual me pasó. Somos bajos de estatura. Y bueno, alguien nos dijo, no, hombre, es que jugar básquet o jugar voleibol. Y nos metimos a jugar con una gran emoción, ¿verdad? Pero como que por lo menos a mí casi no me gustó mucho. Pero sí, yo vi, por ejemplo, otros que el básquet les ayudó a crecer un poquito más, a estirar. Y eso es probable, sí, eso es probable, ¿verdad? Hacer cambios en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene elasticidad, ¿sí? Y nuestro cerebro tiene plasticidad, o sea, puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar. Entonces, pero para poderlos cambiar necesitamos ejercitar, ¿verdad? Ejercitar, hacer una serie de esfuerzos para poder cambiar. Ahora, esos rasgos no quiere decir que se los vamos a heredar a nuestros hijos. Muy bien, ahora nos vamos a las teorías del darwinismo, ¿sí? En el caso de Darwin, Charles Darwin, también era un naturista que le encantaba observar la naturaleza y pues publicó en 1859, estamos hablando de, veamos cuántos años de diferencia, 1859 y 1809, ¿sí? Por ahí, ¿verdad? Se anduvieron casi, ¿verdad? Pero fueron casi 50 años de diferencia. Bueno, él publicó El origen de las especies. También fue ayudado por Wallace. Ya vamos a hablar de Wallace. Entonces, ¿por qué no solamente Darwin trabajó en este material? 22 años después, ¿sí? Bueno, 12 años, quizás 20 años después, él fallece. Ustedes pueden ver acá la fecha de su deceso. Y bueno, básicamente en qué se sustenta esta teoría de Charles Darwin. Primero, la lucha por la existencia. Él creyó que, o más bien en su libro del origen de las especies aparece que las especies van a comenzar a mutar o van a comenzar a transformarse por la necesidad que tienen de existir, o sea, de existir en el espacio y tiempo. Van a hacer, ¿verdad?, lo imposible para mantener la vida de ellos y de sus descendientes. Entonces, la número 2 es la variabilidad intraespecífica. Intraespecífica quiere decir la misma especie, intraespecífica, o sea, la misma especie.
e interespecífica quiere decir otra especie, pero en este caso Darwin se centró más en las variaciones, ¿verdad? De la misma especie. O sea, él observó que en un parto, por ejemplo, de un conejito, algunos iban a nacer con muchas habilidades, otros iban a nacer con pocas habilidades, como por ejemplo la rapidez, ¿sí? La pereza, la habilidad para alimentarse, la habilidad para aparearse, ¿sí? La habilidad para pelear, para reproducirse. Bueno, ¿ok? Esos van a ser, por ejemplo, la variabilidad entre la misma especie. Y que, fíjense bien, el número 3 es la selección natural, donde en su libro de origen de las especies plantea también de que el más débil tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas necesarias para continuar con la vida, ¿sí? Entonces, ponemos estos ejemplos. Nacen muchos individuos, ¿sí? Y todos ellos van a tener una variabilidad intraespecífica, o sea, con ellos mismos. Pero, ¿sí? Algunos no encuentran suficiente alimento porque no son capaces, ¿sí? Otros son la presa de algún depredador, ¿ok? No fueron prudentes, ¿sí? No tuvieron el instinto de mantenerse alerta. Otros no encontraron, ¿verdad? O no pudieron luchar para reproducirse, entonces están condenados a no tener descendencia. Y bueno, ahí vemos el conejito con el corazón roto, ¿verdad? Pero fíjense bien, solo sobreviven unos pocos. De todos aquellos que nacieron, van a sobrevivir algunos. Son los más aptos, ¿sí? Son los más aptos. Eso de ser el más apto es el que mejor se adaptó a las situaciones que la naturaleza o el medio le puso, como alimentarse, reproducirse, sobrevivir, ¿verdad? Luchar contra depredadores, bueno. Ok, entonces eso es la selección natural, ¿sí? Eh, adaptarse al medio. Ahora vamos a ver el pensamiento de Lamarck, ¿sí? Ahí fíjense bien con Darwin, hay una variabilidad intraespecífica, hay una lucha por la existencia, ha actuado la selección natural. Bueno, este es el pensamiento de Darwin, ¿sí? Ahora el pensamiento de Lamarck, las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck. Bueno, este es Darwin, perdón, Darwin. Darwin, hablando de lo que había planteado Lamarck. Fíjense bien, a diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Sobrevivirían aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo. Lamentablemente, sí, lamentablemente, pero así era. ¿Por qué? Porque iban a poder sobrevivir. Ahora sí tenemos los contra de cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, Darwin dice que hay que luchar por sobrevivir y que la selección natural va a encargarse de las jirafas que no sean capaces de alimentarse, o sea, que tengan el cuello más corto. Luego dice que también van a sobrevivir las que pueden reproducirse. Y también va a haber una variabilidad dentro de la especie. Algunas nacen con el cuello más largo. Ok. Lamarck decía que transmiten esto a los hijos en un cuello más largo, ¿sí? Usan mucho su cuello, transmiten a los hijos un cuello más largo. O sea, por usar mucho el cuello se hizo largo. Eso es correcto. Pero no quiere decir que todas las jirafas descendientes de estas jirafas de cuello largo iban a nacer cuellos largos, ¿verdad? Y lo último, las jirafas desarrollan un cuello largo por esforzarse y usarlo mucho para escoger o comer su alimento. Bueno, ¿cómo ha llevado la evolución que este insecto parezca una hoja? Fíjense bien, según la teoría de Lamarck y según la teoría de Darwin. Y en el caso de que esta oruga que parece una rama, ahí vemos una oruga, ¿verdad? Ahora, son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Según cómo piensan ambos. Y bueno, según cómo piensa Lamarck, pensaría de que porque muchos lo asedian, los pájaros o los depredadores, el insecto tuvo que adoptarla o parecérselo más a la rama, ¿sí? O a la hoja. En el caso de Darwin,
no va a decir eso, ¿verdad? Va a decir de que por muchas veces ser cazado, ser devorado, entonces esa misma especie se ha ido adaptando a estos depredadores, desarrollando en su mismo sistema camuflaje. Ok, Darwin estaba interesado en saber cómo los agricultores y los ganaderos obtenían mejores razas, fíjense. Pero se dio cuenta de lo siguiente, ¿sí? Que los ganaderos, él preguntó y le contestaron de que es muy fácil. Para criar buenos animales solo hay que cruzar los mejores y eliminar a los que no nacieron con buenas características. Pues fíjense que esto no es selección natural, a esto se le va a llamar selección artificial, ¿ok? Bueno, aquí podemos ver los viajes que Darwin realizó. Quiero decir algo, bueno, él era una persona creyente en Dios, su familia era religiosa, fue religiosa. Y en su libro, fíjense bien, vamos a tener lo siguiente. Desde la perspectiva científica con la que nosotros trabajamos, fíjense bien, obviamente tenemos que haber leído ya el libro, entonces, o conocer parte del libro. Muchas personas critican las teorías de Charles Darwin, pero no conocen el libro, o sea, no lo han leído, solo lo han escuchado, porque quizás sus profesores les han repetido lo mismo, ¿sí? O sus profesores les han enseñado la teoría como una ley, porque eso también había que diferenciarlo. Entonces, han habido muchos, fíjense bien, mucha lapidación a estas teorías, a estos postulados de Darwin, y creo que también muchas personas no lo han leído, y bueno, y luego hay otras personas que lo han leído y buscan encontrar vacíos. Obviamente, como lo he expresado en otras ocasiones, nada es perfecto en este mundo. Obviamente esto lo hizo el pensamiento humano, ¿sí? No lo ha hecho el pensamiento de Dios. Entonces esto va a tener vacíos. Ahora, eso también ya sería como una mala intención, ¿verdad? El querer descalificarla. Ahora, sí podemos falsear una teoría, porque eso también se puede hacer, falsear una teoría. Y creo que eso es lo que intentan mucho, ¿verdad? Mucho falsear teorías. Ahora en la actualidad tenemos muchas pruebas con las que estas teorías se vuelven sólidas, pero que también estas teorías se vuelven como falseables. O sea, tenemos las dos y es bien increíble. Y se da porque cuando hablamos del origen del ser humano, es muy difícil remontarnos hacia atrás. Bueno, fíjense que la teoría del mono, no, fíjense que Darwin hablaba de que él no expuso realmente que el hombre o el ser humano descendiese del chimpancé o del mono actual, ¿verdad? O del simio como lo conocemos nosotros, ¿sí? Él solamente hizo, fíjate bien, sus estudios, sus observaciones y sus ideas se plasmaron en este libro, ¿sí? Y lo que él postulaba, lo que él planteaba era de que el ser humano, ¿sí? Y los primates, por el parentesco físico, ¿sí? Que existía, ¿verdad? Hasta ese momento no había genética, pero ya estaba trabajando Gregor Mendel también en los caracteres heredados, en las leyes de la herencia, casi paralelamente con Darwin, por ahí. Entonces, pero igual la genética todavía no se había desarrollado como la conocemos. Pero fíjense de que Darwin planteó que tuvo que haber, fíjense bien, o hay un eslabón, ¿sí? Emparentado, ¿sí? Emparentado a la especie. Y eso no significa que del mono el ser humano, ¿verdad?, ha descendido. Fíjese bien, viene siendo como un familiar, ¿sí? Un familiar, una de tantas ramas que tiene, fíjese bien, a eso me refiero. Al igual que, por ejemplo, nosotros pertenecemos al reino animal. Estamos emparentados, por ejemplo, con los mamíferos porque nos amamantamos. A ese tipo de comparaciones es la postulación de Charles Darwin. Ahora, los neodarwinistas, porque estos sí, digamos, ya usan la genética,
han encontrado que el ADN de los simios, ¿sí? Tienen un 98% idéntico al de nosotros, igual. Pero si nos damos cuenta, bueno, si nos fijamos, ellos no han pasado de su estación, ¿sí? Y nosotros hemos avanzado ahora con la tecnología, ahora estamos en un nuevo mundo, ¿sí? Que es este de la tecnología y creamos cosas, inventamos cosas, pensamos, hemos desarrollado ciudades, hemos desarrollado sociedades, en cambio ellos no. Entonces, por supuesto que no es comparable, fíjense bien, aunque sea, fíjense bien, un 98% de cercanía o de igualdad, falta un 2%, aunque yo en unos estudios diferentes encontré que era un 98.4%, leí por ahí en una investigación científica, y en otros, ¿verdad?, documentales he observado que es un 98%, pero bueno, por ahí anda, digamos que es el 2% que nos hace diferentes, pero ese 2% es lo esencial, que nos marca la diferencia. Obviamente acá debe de haber algo más, ¿verdad? Acá debe de haber algo más que los genes, o sea, la información genética que está en nuestra sangre. Bueno, vamos a